Evangelio de hoy. Martes, 18 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y muy rico. Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era de baja estatura. Entonces corrió más adelante y se subió a un sicómoro para poder verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, poniéndose de pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y, si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro de Zaqueo con Jesús. Este pasaje evoca una de las escenas más humanas y conmovedoras del Evangelio. El encuentro entre Jesús y Zaqueo, el recaudador de impuestos. Es una narración breve en palabras, pero infinitamente rica en significado. En un instante se condensan temas esenciales del reino: la conversión, la misericordia que atraviesa barreras sociales, el anhelo profundo del corazón humano, la gratuidad del encuentro personal con Cristo, y la llamada a transformar la vida desde dentro hacia afuera. A partir de ese episodio podemos extraer lecciones espirituales, pastorales y éticas que interpelan tanto al creyente, que se siente seguro en su fe, como a quien vive alejado y busca una esperanza nueva. Zaqueo, figura de soledad y ambición humana. Zaqueo aparece en el relato con rasgos muy humanos. Pequeño de estatura y, sin duda, grande en soledad. El oficio de recaudador le situaba al margen de la comunidad. Era visto como traidor y colaborador del poder opresor. Además de su posición social, hay indicios de una avidez que lo ha aislado. La acumulación de bienes, la búsqueda de seguridad en lo material, la necesidad de control. Sin embargo, detrás de esos rasgos exteriores aparece una pregunta íntima. ¿Qué mueve a una persona a dejarlo todo para trepar a un árbol con el fin de ver a alguien que pasa? Esa pregunta nos invita a reconocer en Zaqueo a toda persona cuya vida, por más exitosa u ocupada que parezca, arrastra un hueco que ninguna riqueza puede colmar. Esa escena de un hombre que se sube a un árbol para ver a Jesús es, por sí misma, una denuncia del estado interior en que podemos vivir. Muchas veces la ambición y la posición social no borran la necesidad primaria de ser visto, escuchado y encontrado. El gesto de Zaqueo refleja un anhelo que no es meramente sensorial. No busca un espectáculo. Busca un encuentro que sane su desasosiego. Es significativo que Jesús pase por ese lugar. La divinidad se hace presente en el camino cotidiano y reconoce a quien se siente invisible.
Aquí hay ya una primera enseñanza. El seguimiento de Jesús comienza en el reconocimiento de nuestra propia carencia y en la disposición a exponerse humildemente ante aquel que puede restaurar. Jesús ve al marginado, una teología de la atención. Cuando Jesús lo mira, no es un simple reconocimiento superficial. Es una mirada que atraviesa etiquetas y prejuicios. Mirar en el sentido evangélico es leer la realidad entera del otro. Sus heridas, sus motivaciones, su potencial de conversión. Jesús no reacciona como la multitud, que murmura y lo condena. Él invita, llama por su nombre y, en una elección sorprendente, decide alojarse en su casa. La actitud de Jesús con Zaqueo desplaza los criterios habituales de valoración. No se trata de justicia retributiva, sino de gracia que posibilita la transformación. La mirada de Jesús interpela también nuestra manera de relacionarnos con el prójimo. ¿Cuántas veces juzgamos sin ver la historia personal que hay detrás de una conducta cuestionable? La teología de la atención que propone el Evangelio nos exige un acercamiento que no se contenta con la superficie. Ver con ojos de misericordia no implica relativizar el mal, sino comprender su historia y ofrecer una alternativa liberadora. Jesús nos provoca a cambiar la lógica de excluir por la de acoger, no para validar lo dañino, sino para iniciar un proceso de cambio. La casa como símbolo de encuentro y transformación. Invitarse a entrar en la casa de Zaqueo tiene un valor simbólico profundo. En la cultura judía, la casa representa el ámbito más íntimo, donde se despliega la identidad y la vida cotidiana. Que Jesús elija quedarse en la casa de Zaqueo es una señal de que la gracia no se contenta con lo exterior. Quiere habitar la vida concreta de las personas, con sus rutinas, sus cuentas, sus miedos. La presencia de Jesús en una casa contaminada por la desconfianza social es una declaración. El reino entra en lo cotidiano. Toca lo profano y lo torna santo. Para cada creyente la casa puede ser igualmente el corazón, el lugar de proyectos y contradicciones. La invitación de Jesús a entrar allí es la llamada a permitir que su palabra reforme nuestras costumbres, nuestras prioridades y nuestras relaciones. No se trata de un cambio cosmético. La gracia que habita en la casa necesita producir frutos de verdad. Por eso la escena no termina con una cena agradable. Termina con una conversión concreta, que se traduce en la reparación y la generosidad. Conversión, más que arrepentimiento, una reorientación radical. La conversión de Zaqueo es una de las más claras y ejemplares. No solo se arrepiente interiormente, sino que se compromete públicamente a cambiar su conducta. Desde la pasiva escucha a la palabra hasta el acto concreto de enmendar su actuar. Hay una reorientación radical del corazón. Esto nos recuerda que la verdadera conversión implica tres dimensiones. Un reconocimiento del propio pecado. Una decisión de rectificar. Y un compromiso práctico de justicia. Para Zaqueo eso se traduce en restitución, generosidad y un reparto concreto de su excedente. La experiencia de conversión en el cristianismo no es una subjetividad difusa. Es transformación que produce signos visibles. La mirada hacia el pobre. El uso ético de los bienes. La reparación del daño causado. Así,
La conversión es también una justicia restaurativa, que va más allá del sentimiento de culpa. Es el restablecimiento de la dignidad de quienes fueron perjudicados. Y la reorganización de la vida personal para que lo económico, lo relacional y lo espiritual confluyan en coherencia. La gratuidad del llamado, Jesús no espera merecimientos. Un rasgo que desafía en este relato es la gratuidad absoluta del llamamiento de Jesús. Él no exige a Zaqueo una previa purificación ni una lista de méritos. Lo llama y, al hacerlo, lo convierte en sujeto de la posibilidad de cambio. La misericordia de Jesús actúa primero. Y esa iniciativa es la que provoca la respuesta de la persona. Esto desmonta una lógica meritocrática que a veces infecta la vida religiosa. Creer que Dios se acerque solo a quien previamente se arregla. La gracia llega a las periferias y a los espacios de escándalo porque su lógica no es la de la merecida recompensa, sino la del don gratuito. Este dinamismo de gracia previa implica también responsabilidad. Si Dios me encuentra primero, mi respuesta no puede ser indiferente. La experiencia del encuentro con Jesús debe traducirse en obras coherentes. De ahí la importancia de no considerar la gracia como excusa para la inacción moral, sino como motor para la transformación. Justicia, restitución y comunión, el fruto necesario. La reacción de Zaqueo al encuentro con Jesús es ejemplar en cuanto a su concreción. Anuncia devolver lo defraudado y repartir la mitad de sus bienes con los pobres. Este gesto no es únicamente una maniobra para ganar aceptación. Expresa la autenticidad de su conversión. Hablar de restitución en el marco evangélico es hablar de reconciliación. Reparar lo injusto no borra el pasado, pero crea las condiciones para la confianza y la restauración comunitaria. La comunión, por otro lado, aparece como el objetivo último. Que lo acumulado sirva para sostener relaciones justas y fraternas. La opción por los pobres, expresada en el reparto, es el signo de que el corazón se ha vuelto capaz de experimentar la economía del reino, donde los bienes promueven la dignidad humana y la solidaridad. Zaqueo pasa, así, de ser un administrador egoísta a ser un hermano que comparte. Su mesa ahora podrá ser también lugar de encuentro, y no de aislamiento. Rechazo y acogida, la tensión comunitaria. La escena registra una tensión entre la reacción de la gente y la acción de Jesús. Mientras la comunidad cruza a Zaqueo por haber sido colaborador con los romanos, Jesús rompe ese círculo de condena. Esta tensión denuncia una realidad eclesial persistente. La comunidad humana tiende a definir fronteras y a excluir para preservar su pureza. Jesús, en cambio, siempre abrió puertas. Para la comunidad cristiana esto es un llamado urgente a revisar mecanismos de exclusión. La justicia no se cumple marginando, sino transformando y reconciliando. Acoger a quien se arrepiente no significa olvidar la verdad de lo que fue hecho, sino reconocer la posibilidad de cambio y facilitar la reintegración. La experiencia de la Iglesia debe ser la de una casa de acogida para quien quiere reconciliarse, con procedimientos que promuevan justicia restaurativa y no venganza. El caso de Zaqueo es paradigma. La misericordia de Jesús no anula la exigencia de reparación. Antes bien, la impulsa.
El objetivo último, buscar y salvar lo perdido. La frase final del pasaje que la misión de Jesús es buscar y salvar lo perdido sintetiza la hondura de todo el episodio. Esta declaración no es una definición estática, sino una dinámica pastoral. El Hijo del Hombre sale, se acerca, se relaciona y trae restauración. Todo ministerio cristiano encuentra aquí su modelo. No consistir en juzgar o en preservar privilegios, sino en salir, construir puentes, ofrecer alternativas y restituir dignidad. El anuncio del reino pasa por el lado de quienes están excluidos, no por el centro del poder, que se regocija en el propio estatus. La teología de la búsqueda nos recuerda también la preferencia divina por la fragilidad humana. El cristianismo no nace como un club de moralidad impecable, sino como una comunidad de pecadores perdonados, que son llamados a convertirse y a colaborar en la restauración del mundo. Así, el mensaje de Lucas resuena como invitación. Que nadie sea descartado. Que toda vida es digna de ser buscada. Y que la verdadera alegría brota cuando se restituye lo quebrado. Aplicaciones pastorales y éticas para hoy. Este relato sigue siendo profundamente pertinente en nuestros contextos contemporáneos. En primer lugar, interroga las economías personales y sociales. ¿Cómo usamos lo que tenemos? La llamada a la restitución y a compartir plantea una contraposición radical con paradigmas consumistas. En segundo lugar, interpela las prácticas comunitarias. ¿Somos iglesias que acogen a quienes han errado, o espacios que excluyen? La fraternidad cristiana exige canales de reconciliación. Por último, desafía a los líderes y pastores. Debemos ser como Jesús, capaces de ver al marginado, de invitarle a la mesa y de propiciar transformaciones concretas. En términos personales, la historia de Zaqueo nos insta a mirar hacia adentro, detectar nuestras pequeñas torres, donde nos subimos para ver la vida, desde el orgullo o la inseguridad. Nos llama a evaluar si estamos dispuestos a dar pasos de reparación donde hemos causado daño. Nos anima, sobre todo, a confiar en la iniciativa de Dios. El primer paso suele venir de Él, y nuestra misión es responder con coherencia y generosidad. Nan llamamiento para vivir el reino. El encuentro entre Jesús y Zaqueo es una puerta que se abre a la esperanza. Nos muestra que la gracia puede irrumpir donde menos se la espera. Que la misericordia transforma estructuras personales y sociales. Y que la fe auténtica se mide por la capacidad de reparar y compartir. Jesús nos propone una ética radical. El amor que no se queda en el sentimiento sino que toma forma en acciones que restauran la dignidad del otro. Que este Evangelio nos lleve a no contentarnos con apariencias. Que nos impulse a una conversión. Que transforme nuestra economía, nuestras relaciones y nuestras comunidades. Así, como Zaqueo, podemos levantar la vista. Bajar del árbol de nuestra seguridad egoísta. Acoger la palabra de Jesús en nuestra casa. Y dejar que el reino se haga visible. En gestos concretos de justicia y misericordia. La alegría como signo de una conversión verdadera. La reacción de Zaqueo al recibir a Jesús en su casa no es de miedo ni de vergüenza, sino de alegría. Esa alegría tiene un significado espiritual profundo. Es la expresión de un corazón que descubre
quizá por primera vez, que no necesita esconderse de Dios. La alegría de Zaqueo es la manifestación visible del alivio interior que experimenta quien se sabe amado sin condiciones. Esto nos muestra que la conversión auténtica nunca nace del temor, sino de la experiencia gozosa de saberse encontrado. Cuando la presencia de Dios toca la intimidad de la persona, surge un gozo que libera, que sana y que vuelve a poner en movimiento la vida. Desde esta perspectiva, la alegría no es un simple sentimiento emotivo. Es una señal de que la gracia ha penetrado en lo más profundo del corazón. Muchas veces se piensa que acercarse a Dios es un proceso doloroso y difícil. Pero la alegría de Zaqueo revela que lo verdaderamente doloroso es vivir lejos del amor. Cuando una persona permite que Dios entre, la tristeza se transforma en gratitud, la rigidez en libertad y el miedo en confianza. Así, la alegría cristiana es un fruto de la presencia de Jesús, que al entrar en la casa interior, restaura todo lo que estaba desgastado. La iniciativa divina como fundamento de toda esperanza. Una de las claves más hermosas de este relato es que Zaqueo busca ver a Jesús. Pero es Jesús quien lo encuentra. Es Él quien se detiene, quien mira hacia arriba, quien llama por su nombre, y quien decide entrar en su casa. La fe cristiana se construye sobre la certeza de esta iniciativa divina. Dios siempre da el primer paso. Incluso cuando pensamos que estamos buscando, en realidad respondemos a un impulso previo que proviene de Él. Esta verdad debería llenarnos de esperanza, porque significa que nadie está tan lejos como para quedar fuera del alcance de la mirada de Dios. La iniciativa divina también nos revela el corazón pastoral de Jesús. Él no pasa de largo ante la fragilidad, ni ignora a quien se esconde entre la multitud. Su mirada siempre es personal y restauradora. Este gesto de detenerse bajo el árbol es un recordatorio de que Dios no actúa desde lejos, ni desde conceptos abstractos. Actúa desde la cercanía, desde la relación, desde la atención amorosa que personaliza cada encuentro. Esto implica que nuestra fe no es un ejercicio de esfuerzo solitario, sino una respuesta a un llamado que ha sido pronunciado desde la eternidad. La dirección del amor cristiano, de la ruptura a la comunión. Cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, rompe un círculo de aislamiento que había marcado su existencia. La comunión vuelve a ser posible. Esto nos enseña que toda auténtica experiencia con Jesús nos impulsa a reconstruir vínculos. La conversión nunca es un proceso únicamente individual. Siempre incluye la reparación de relaciones quebradas. Allí donde hubo engaño, surge la verdad. Donde hubo avaricia, nace la generosidad. Donde hubo rechazo, reaparece la apertura. En este sentido, la vida cristiana es un camino hacia la comunión. El pecado divide, separa, fragmenta. La gracia une, reconcilia, integra. Jesús no vino solo a cambiar comportamientos, sino a restaurar la capacidad humana de vivir en relación con otros. La propuesta cristiana no es un misticismo aislado, sino una vida compartida que se construye desde la justicia y la caridad. Por eso, cuando Zaqueo se compromete a restituir y a compartir,
está expresando que la sanación que ha recibido no es solo interior, es social y comunitaria. La identidad recuperada, llamar por el nombre. Un detalle silencioso pero poderoso del relato es que Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Para alguien que ha vivido bajo la carga del desprecio social, ser llamado por el nombre es una restauración profunda de identidad. La mirada humana lo había reducido a su oficio, a su pecado, a su reputación negativa. La mirada divina le devuelve dignidad. Este acto revela otra dimensión esencial de la fe. Dios no nos define por nuestros errores ni por las etiquetas que llevamos. Él nos llama desde la verdad más profunda de quienes estamos llamados a ser. Cuando Jesús pronuncia el nombre de Zaqueo, despierta en él la posibilidad de una identidad nueva, basada no en la acumulación ni en el poder, sino en la comunión con Dios. Esta escena nos invita a reconocer donde hemos perdido nuestra identidad, donde nos hemos reducido a nuestros logros, posesiones o heridas. La voz de Jesús sigue pronunciando nombres hoy, devolviendo a cada persona la conciencia de su valor inmutable. La verdadera conversión comienza cuando escuchamos esa voz y dejamos que redefina nuestra vida. La espiritualidad del descenso, bajar del árbol. Jesús le pide a Zaqueo que baje del árbol. Y este gesto tiene una dimensión simbólica profunda. El árbol representa altura, distancia, autosuficiencia. Es el lugar donde Zaqueo intenta ver sin ser visto, donde controla la situación, donde evita el contacto directo. Jesús le invita a descender, y ese descenso significa humildad, vulnerabilidad y encuentro. Bajar del árbol es una metáfora del camino espiritual. No se accede a Dios desde la superioridad, sino desde la entrega. Bajar implica renunciar a las posiciones en las que nos refugiamos. El orgullo, la apariencia. El control, la autosuficiencia. Es un llamado a pisar tierra firme, a acercarnos sin máscaras. Solo quien desciende puede recibir a Jesús en su casa. Este descenso no es humillación, sino liberación. Dejar de sostener nuestra vida en alturas artificiales para dejar que Dios la sostenga desde el amor. Cada uno tiene sus propios árboles. Cada uno es llamado a bajar. La presencia de Jesús como revelación de la verdad interna. Cuando Jesús entra en la casa, todo lo oculto sale a la luz. No para condenar, sino para sanar. La presencia de Jesús es reveladora porque ilumina lo que estaba en sombra. Zaqueo se enfrenta no solo al juicio de la gente, sino a la verdad de su propia vida. Esta luz no es agresiva. Es una luz que invita a la libertad. La conversión ocurre cuando uno se atreve a dejar que esa luz penetre. En la vida espiritual, permitir que Jesús entre en la casa interior es dejar que ilumine aquellas zonas donde preferimos no mirar. Egoísmos, heridas, resentimientos, áreas de desorden moral. La gracia no actúa a la fuerza, se ofrece para transformar. Y cuando uno permite esa entrada, la verdad aparece no como verdugo, sino como medicina. La transparencia se convierte entonces en camino de restauración. La multiplicación del bien, el corazón que despierta a la generosidad. La decisión de Zaqueo de compartir sus bienes no nace de obligación. Nace del desbordamiento del corazón. Cuando alguien experimenta la misericordia
Descubre que la vida se agranda cuando se entrega. La generosidad no es un sacrificio doloroso, sino una consecuencia natural de haber sido amado. Quien recibe el don de la gracia se convierte, a su vez, en don para los demás. El gesto concreto de compartir rompe la lógica del acaparamiento que había gobernado su vida. La riqueza, que había sido instrumento de separación, se convierte en puente de comunión. Esto enseña una verdad radical. Los bienes materiales no son malos en sí mismos, pero pueden esclavizarnos si se vuelven el centro de nuestra existencia. Cuando Jesús ocupa ese centro, los bienes se transforman en herramientas de amor. La conversión como apertura al futuro. El encuentro con Jesús no solo restaura el pasado, abre un futuro nuevo. Para Zaqueo, el cambio no es un acto aislado, sino el comienzo de una vida distinta. La conversión auténtica se mide por la capacidad de caminar hacia lo nuevo, dejando atrás hábitos destructivos. Jesús no solo perdona, reconstruye. No solo consuela, envía. No solo sana, impulsa. En esa apertura al futuro se encuentra la esencia del discipulado. Seguir a Jesús hacia horizontes que no controlamos. La vida cristiana se convierte en un camino donde todo se reorganiza. La relación con el dinero. La manera de mirar a los demás. La forma de entender la misión. Cuando uno recibe a Jesús en su vida, nada puede permanecer igual. El reino empieza a expandirse desde dentro hacia afuera. La hospitalidad como símbolo de fe madura. Abrir la casa a Jesús simboliza abrir la vida entera a su acción transformadora. La hospitalidad de Zaqueo revela una fe madura que no teme entregarle a Dios lo más íntimo. Esta escena nos invita a preguntarnos si estamos dispuestos a la misma hospitalidad interior. Permitir que Jesús entre en nuestras decisiones, prioridades, relaciones y proyectos. La fe no es solo un sentimiento, es una entrega. Y esa entrega se expresa como hospitalidad. Dejar que Dios habite, que transforme, que reorganice. Allí donde Jesús entra, nace la vida. Por eso, acogerlo no es un riesgo, sino una bendición. El Evangelio como celebración de la dignidad humana restaurada. La escena culmina con una proclamación de salvación. Jesús declara que la casa de Zaqueo ha sido tocada por la gracia, que él también es hijo de Abraham, que su dignidad ha sido restaurada. Esta conclusión no solo certifica la conversión, sino que revela la esencia de la misión de Jesús. Devolver a cada persona su lugar en la familia de Dios. La salvación no es un concepto abstracto. Es la recuperación de la identidad. La reintegración en la comunidad. La sanación de la historia personal. Y la apertura de un camino nuevo. Jesús restaura lo perdido no para regresarlo a su situación anterior, sino para elevarlo y transformarlo. Este es el corazón del Evangelio. La dignidad humana rescatada. La gracia que reconstruye, la misericordia que renueva. La transformación de Zaqueo también nos invita a revisar la manera en que nos relacionamos con los bienes materiales. No se trata de ver el dinero como algo malo, sino de preguntarnos si lo usamos para servir o para dominar. Si nos esclaviza o nos libera. Si lo empleamos para construir puentes.
o para levantar barreras. Zaqueo descubre que el verdadero tesoro no son las monedas que acumulaba, sino la libertad interior que experimenta al desprenderse de ellas por amor. Jesús no le pidió que renunciara a nada en particular, pero su corazón, al sentirse visto y amado, comprendió espontáneamente que debía soltar. Esto nos recuerda que las conversiones más profundas no nacen de la imposición, sino del impacto del amor. Lo que más nos cambia no son las presiones externas, sino la experiencia interna de un Dios que nos mira con una misericordia tan grande, que nos hace capaces de renunciar a la miseria que antes defendíamos como un tesoro. El relato también ilumina la importancia de revisar nuestras actitudes hacia los demás, especialmente hacia aquellos que consideramos moralmente inferiores o menos dignos. La multitud que murmura contra Jesús representa nuestra tendencia humana a juzgar, clasificar y etiquetar a las personas según sus errores, sus apariencias o sus historias pasadas. A veces creemos que defendemos el bien cuando en realidad nos cerramos a la posibilidad del cambio de los otros. Jesús, en cambio, se abre siempre al futuro, a la posibilidad, al renacer. Mientras la gente encierra a Zaqueo en su pasado, Jesús lo abre hacia su porvenir. Esta diferencia profunda entre el juicio humano y la mirada divina nos invita a abandonar la rigidez que condena y adoptar la compasión que levanta. ¿Cuántas personas hemos encerrado en etiquetas que ya no les corresponden? ¿Cuántas veces hemos negado oportunidades? ¿Por qué nos aferramos a lo que fueron y no a lo que podrían llegar a ser? Este evangelio también nos confronta con la pregunta de si nosotros somos capaces de celebrar la gracia ajena. La multitud no celebra la conversión de Zaqueo. Más bien se molesta porque Jesús se adentró en su casa. Es la misma lógica de la parábola del hijo pródigo cuando el hermano mayor se resiente ante el perdón que recibe el menor. Así es el corazón humano cuando no ha sido sanado. Se irrita con el bien que otros reciben, como si Dios estuviera obligado a seguir la lógica de nuestros merecimientos. Pero Jesús rompe ese esquema y nos recuerda que el amor de Dios no es un premio, sino un regalo. No se reparte según méritos, sino según su inmensa compasión. Aprender a alegrarnos por la recuperación, el perdón o el avance espiritual de otros es una señal profunda de madurez interior. Si no podemos celebrar el bien ajeno, es señal de que aún no hemos probado lo suficiente la dulzura de la misericordia divina. La escena del árbol también guarda un simbolismo espiritual importante, porque muestra que a veces necesitamos cambiar de perspectiva para ver a Jesús. Zaqueo sube para superar sus limitaciones físicas, pero también para elevar su mirada por encima de aquello que lo distrae, lo confunde o lo hace sentir atrapado. Eso mismo nos ocurre cuando estamos desbordados por preocupaciones, culpas o apegos. Nuestra mirada se queda baja, pesada, incapaz de reconocer la presencia de Dios que pasa cerca. Subir al árbol simboliza elevar la mente, respirar, tomar distancia de nuestras prisas y permitirnos ver desde otro ángulo. Es el gesto de quien quiere descubrir algo más grande que sí mismo. Todos necesitamos, en ciertos momentos, subir a nuestro propio sicomoro. Un instante de silencio, una pausa, una oración, un retiro, un espacio interior.
donde podamos ver con claridad. Solo así podremos descubrir a Jesús cuando pasa. Porque Él siempre pasa. Pero no siempre lo vemos. También es significativo notar que Jesús se adelanta al deseo de Zaqueo y lo llama por su nombre, revelando que la iniciativa de la salvación siempre proviene de Dios. Zaqueo pensaba que era él quien buscaba a Jesús, pero descubre que era Jesús quien lo buscaba desde antes. Esta revelación es central para la vida espiritual, porque nos recuerda que Dios no aparece como respuesta a nuestro esfuerzo, sino como iniciativa de amor. Cuando creemos que fuimos nosotros quienes dimos el primer paso, Jesús nos muestra que ya había dado 10 pasos antes. El nombre que pronuncia revela un conocimiento íntimo de nuestra vida, de nuestras sombras y de nuestras aspiraciones más profundas. Lo más impresionante es que Dios nos llama no por lo que fuimos ni por lo que hicimos, sino por lo que podemos llegar a ser cuando su gracia ilumina nuestra historia. El llamado por el nombre es un acto de dignificación. Jesús le devuelve a Zaqueo la identidad que había perdido en su vida de pecado. La prontitud con la que Zaqueo baja del árbol es un signo de obediencia interior, de disponibilidad inmediata a la voz de Dios. Esto contrasta con nuestra tendencia a posponer, aplazar o negociar las decisiones que sabemos que debemos tomar. Muchas veces escuchamos la voz del Espíritu, que nos invita a cambiar algo en nuestra vida, pero respondemos con excusas. Mañana. Cuando tenga tiempo. Cuando me sienta preparado. Zaqueo no hace eso, él baja enseguida. Y esta prontitud es una señal de verdadera apertura interior. Solo quien está cansado de vivir en la oscuridad y desea sinceramente un cambio es capaz de moverse con prontitud hacia la luz. A veces lo que impide nuestra transformación no es la falta de gracia, sino nuestra lentitud para acogerla. La rapidez de Zaqueo nos inspira a actuar con decisión cuando sentimos que Dios toca nuestra puerta. Porque la gracia es fecunda cuando encuentra un corazón disponible. Otro detalle profundo es que Jesús entra en la casa de Zaqueo, no solo en su vida externa, porque el Señor no quiere tocar la superficie del ser humano, sino su raíz. La casa es símbolo del corazón, del espacio íntimo donde guardamos recuerdos, heridas, temores y apegos que no mostramos a cualquiera. Jesús quiere entrar en ese lugar donde guardamos lo que no está ordenado, lo que nos avergüenza, o lo que preferimos esconder. Por eso la presencia de Jesús no incomoda a Zaqueo. Lo sana. Él no entra para condenar, sino para reorganizar, purificar y sanar aquello que dentro de nosotros está desordenado. Acceder a que Jesús entre en la casa significa permitir que ilumine zonas de nuestra vida que hemos mantenido cerradas a la gracia. Este relato nos recuerda que la conversión no ocurre en la superficie, sino en el lugar más profundo donde Dios y el alma se encuentran. La declaración final de Jesús, al afirmar que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido, nos revela la esencia más pura de su misión. Esta frase no es solo el cierre del relato, sino la explicación de todo el comportamiento de Jesús. Si no entendemos esta misión, no entenderemos por qué se acerca a los pecadores.
¿Por qué escandaliza a los religiosos de su tiempo? ¿Por qué rompe normas sociales? ¿O por qué se sienta a la mesa con quienes todos rechazan? Jesús no vino a premiar a los perfectos. Vino a rescatar a los que se sienten lejos, indignos, rotos. Esta declaración desmonta la idea de un Dios lejano y selectivo y nos muestra a un Dios que va al encuentro, que busca, que persigue con amor. No nos salvamos porque lo merecemos, sino porque Él vino por nosotros. No somos alcanzados por justicia, sino por misericordia. Esta es la buena noticia que transforma la historia de Zaqueo y la nuestra. Este evangelio también ilumina un camino espiritual, que no obstante es paradójico. Es en nuestro lugar de mayor herida donde Dios hace brotar la mayor gracia. Zaqueo había construido toda una vida sobre la ambición, la injusticia y la dureza de corazón. Pero fue precisamente esa zona de sombra la que Jesús tocó para hacer nacer la salvación. Así también ocurre con nosotros. Aquello que nos avergüenza, o que creemos que nos aleja de Dios puede convertirse, si lo entregamos a Cristo, en la puerta de entrada de una gracia nueva. Dios no solo nos perdona, también convierte nuestra herida en sabiduría, nuestra caída en humildad, y nuestro pasado en testimonio. La zona más rota es la zona más redimible. Por eso nunca debemos desesperarnos por nuestras debilidades, porque Dios sabe convertirlas en espacio de encuentro y resurrección. La mirada de Jesús que despierta lo dormido. La mirada de Jesús sobre Zaqueo no solo lo llama por su nombre, sino que despierta en él algo que estaba dormido desde hacía años. El anhelo de vivir con dignidad, de volver a sentirse humano, de amar y ser amado. A veces las personas no cambian porque están endurecidas, sino porque nadie las ha mirado con suficiente esperanza. Jesús tiene la capacidad de ver más allá de la apariencia, más allá de la historia, y más allá del pecado. Y cuando sus ojos se posan sobre alguien, no lo paralizan con culpa, sino que lo lanzan hacia adelante con una fuerza nueva. Esta mirada rompe cadenas invisibles, derrite defensas levantadas por años, y despierta en el corazón un deseo profundo de renovación. Zaqueo no cambió por miedo, sino porque fue visto con una misericordia tan grande, que le reveló quién podía llegar a ser si dejaba entrar a Cristo en su vida. El poder de sentirse acogido. Zaqueo experimenta algo que ninguna riqueza pudo darle. Sentirse auténticamente acogido. La gente quizás lo temía, lo odiaba o se aprovechaba de él. Pero nadie lo había acogido como Jesús lo hace con su gesto de amistad. Ese simple hoy quiero hospedarme en tu casa. Derrumba muros que Zaqueo llevaba años construyendo para protegerse del rechazo. Muchas personas viven tras murallas emocionales porque temen exponerse. Pero Jesús ofrece un tipo de relación que no exige perfección previa. La acogida de Cristo es sanadora porque se ofrece, aun cuando el corazón está roto, confuso o lleno de contradicciones. Ser acogido le permitió a Zaqueo creer que no estaba condenado a su pasado, que su historia aún podía ser reescrita, que había un lugar para él en el reino de Dios. Y cuando un corazón por fin se siente acogido, se abre como nunca antes a transformaciones profundas y duraderas.
La alegría como señal de Dios. La alegría con la que Zaqueo recibe a Jesús es un signo espiritual de enorme importancia. No es una alegría superficial, sino una alegría que brota de un encuentro genuino. Cuando Dios entra en la vida de una persona, no genera miedo ni agobio, sino una dicha interior que supera todo entendimiento. Esta alegría es la confirmación de que la presencia divina no oprime, sino que libera. No exige, sino que inspira, no pesa, sino que eleva. Zaqueo siente una felicidad casi infantil. Una alegría limpia que nace de saberse amado sin condiciones. A menudo la vida espiritual es presentada como un camino difícil y exigente. Pero este relato nos recuerda que uno de los signos más claros de la autenticidad del encuentro con Jesús es precisamente la alegría. Donde hay Cristo, hay vida. Donde hay vida, hay gozo. Y donde hay gozo, florece la transformación. El arrepentimiento que nace del amor. El arrepentimiento que brota en Zaqueo. No es fruto de la presión externa, sino de un movimiento interior profundo causado por el amor de Jesús. No se arrepiente porque alguien lo humilló, ni porque lo amenazaron con castigos, sino porque experimentó un amor tan grande que lo llevó a desear lo correcto de manera espontánea. Esta es la diferencia entre la culpa que destruye y la conversión que renueva. La culpa nos encierra, la conversión nos abre. La culpa paraliza, la conversión impulsa. Jesús no le pide nada a Zaqueo, pero el simple hecho de sentirse amado despierta en él el deseo de reparar, de sanar relaciones, de reconstruir lo que había destruido con sus acciones. El verdadero arrepentimiento nace cuando descubrimos que somos amados incluso en nuestra fragilidad. Es entonces cuando queremos responder con amor y con una vida nueva. El desprendimiento como acto de libertad. Cuando Zaqueo promete dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver el cuádruple a quienes ha perjudicado. No lo hace como una obligación legal, sino como un acto de libertad interior. Algo dentro de él ha sido desbloqueado. Ya no está atado a sus riquezas. Ya no se aferra a lo material como escudo emocional. Ya no necesita esconderse detrás de lo que posee. Este desprendimiento es una de las señales más fuertes de que la gracia ha tocado su corazón. El apego a las riquezas deja de tener poder cuando descubrimos un amor mayor. Lo que antes parecía imposible. Renunciar, compartir, reparar ahora se convierte en un acto natural. La libertad verdadera no es tener mucho, sino poder soltar sin miedo. Zaqueo experimenta que su identidad no depende de lo que acumula. Y esa libertad nueva abre un horizonte donde vivir con verdad y generosidad se vuelve un gozo, y no un sacrificio. El gozo del Salvador por cada hijo rescatado. La declaración final de Jesús no solo habla de la salvación de Zaqueo, sino también del gozo divino al recuperar a un hijo perdido. Jesús no salva con indiferencia. Salva con alegría. Su misión no es fría ni mecánica. Es profundamente afectiva. Cada persona recuperada es motivo de celebración en el corazón de Dios. El gozo divino es un misterio que muestra cuánto valemos para Él. No somos números. No somos multitudes anónimas.
Somos historia, rostro, corazón. Jesús mira a Zaqueo con la alegría de quien encuentra un tesoro escondido. Su misión de buscar y salvarlo que estaba perdido es la expresión de un amor que no se cansa, que va detrás del alma incluso cuando ésta huye, que espera incluso cuando todo parece perdido. La alegría de Jesús por Zaqueo es la misma alegría que tiene por cada alma que se deja encontrar. La continuidad de este encuentro en nuestra propia vida. La historia de Zaqueo no termina en su casa ni se queda atrapada en las páginas del Evangelio. Continúa en cada persona que experimenta la visita inesperada de Dios y se atreve a abrir la puerta. La conversión de Zaqueo nos recuerda que nadie está demasiado manchado para ser salvado, ni demasiado lejos para ser alcanzado. Jesús sigue buscando corazones. Sigue deteniéndose bajo nuestros árboles interiores. Y sigue pronunciando nuestro nombre con ternura. La pregunta que queda abierta para cada uno de nosotros es si seremos capaces de bajar con prontitud, abrirle espacio en nuestra vida y dejar que transforme nuestra historia. En cada oración sincera, en cada gesto de humildad, en cada impulso de arrepentimiento, esta escena se repite. Zaqueo es el espejo donde podemos ver nuestra propia posibilidad de cambio, nuestra propia vocación a la santidad y nuestra propia capacidad de responder a un amor que sigue tocando la puerta. La visita que transforma para siempre. La escena de Zaqueo culmina en una de las afirmaciones más hermosas y contundentes de Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y esta frase no solo describe lo que ocurrió en Jericó, sino que revela lo que puede suceder en el corazón de cualquier persona que se atreve a abrirse, a exponerse, a dejarse encontrar por la mirada amorosa de Dios. La historia no es simplemente un episodio moral sobre un hombre rico que cambia su conducta, sino una proclamación del estilo más profundo del Evangelio. La salvación no llega como premio al hombre que se purifica a sí mismo, sino como don gratuito que irrumpe en quien abre espacio para Cristo. Es Jesús quien entra, es Él quien transforma. Es Él quien reordena lo roto y reconstruye desde dentro. La conversión de Zaqueo es una respuesta, no una causa. Es el eco de un amor recibido primero. Esta conclusión nos invita a observar nuestra propia vida con honestidad. Todos tenemos en nuestro interior ramas altas, a las que nos subimos para mirar a Jesús desde lejos. Son nuestros escondites, nuestras defensas, nuestros miedos. Son esos lugares donde vemos, pero no dejamos que nos vean. Y, sin embargo, Jesús siempre se detiene justamente debajo de esas ramas. Nunca nos pasa de largo. Nunca nos ignora. Nunca dice, cuando bajes, conversamos. Él llama por nuestro nombre incluso cuando creemos que no somos dignos de ser llamados. Esa es la esencia del Evangelio. Dios se adelanta. Dios se acerca, Dios busca, Dios pronuncia nuestro nombre aun cuando nosotros apenas tenemos fuerzas para levantar la mirada. La escena final también nos presenta una verdad decisiva. Jesús no dice que la salvación llegó porque Zaqueo prometió devolver el dinero.
No dice que llegó porque cambió de vida. Dice que llegó hoy, desde el momento en que él entró en su casa. La vida nueva nace de la presencia de Dios, no de los esfuerzos humanos. No nos salvamos por portarnos bien. Nos transformamos porque Dios nos salva. Cuando alguien experimenta esa mirada que no condena, sino que levanta, el corazón cambia por sí solo. El amor recibido se convierte en amor ofrecido. Zaqueo no está cumpliendo una obligación religiosa. Está respondiendo a un encuentro que lo hizo sentirse visto, valorado y recuperado para la vida. La conclusión se vuelve entonces un llamado profundo a dejar entrar a Jesús en aquello que más escondemos. Tal vez haya heridas, culpas, hábitos, pensamientos o decisiones que guardamos como Zaqueo su riqueza mala vida. Tal vez existan rincones de nuestra alma que nos avergüenzan o que tememos entregar. Pero Jesús no entra para avergonzar ni para humillar, sino para sanar, liberar y dignificar. Él se sienta a la mesa con los que nadie considera dignos. Porque para él la dignidad no es un premio, sino una verdad inscrita en nuestra creación. Cuando Jesús se sienta en nuestra casa interior, el caos se ordena, la soledad se rompe, la identidad se recupera y el futuro se abre. A su vez, esta historia nos recuerda que toda conversión verdadera tiene un impacto visible. No es un sentimiento bonito, ni una emoción espiritual pasajera. Es una reorientación interna que toca decisiones, relaciones, actitudes. La conversión de Zaqueo es concreta. Afecta su dinero, su justicia, su trato hacia los otros. Cuando la gracia toca un corazón, ese corazón comienza a reparar, a sanar, a reconstruir lo que el egoísmo destruyó. La fe que no transforma no ha sido realmente encontrada. Y la fe que transforma nunca lo hace por obligación, sino por desbordamiento. Zaqueo no paga por su pasado. Simplemente deja que el amor recibido fluya hacia quienes él había herido. Finalmente, Zaqueo nos ofrece una imagen preciosa del modo como Jesús entiende la misión. Él vino a buscar a los perdidos, a los que se esconden, a los que el mundo etiqueta como irrecuperables. Vino por los que cargan vergüenzas antiguas, por los que sienten que han fallado demasiado, por los que creen que ya no pueden comenzar otra vez. Jesús no es un maestro que selecciona discípulos por su perfección, sino un Salvador que rescata a los que se ahogan en sus propias decisiones. La misión de Cristo no es buscar santos, sino levantar caídos hasta convertirlos en hijos restaurados. Así, la historia de Zaqueo no termina realmente. En Lucas continúa en cada persona que escucha hoy esta palabra. Y descubre que también puede bajar de su árbol y permitir que Jesús entre en su vida. Continúa cada vez que alguien se reconoce mirado con ternura. Continúa cada vez que un corazón endurecido se ablanda. Cada vez que una historia marcada por errores se reescribe. Cada vez que alguien recibe la valentía de comenzar nuevamente. El Evangelio no es el anuncio de lo que debemos lograr, sino la celebración de lo que Dios puede hacer cuando dejamos de escondernos. Por eso, esta conclusión se convierte en una invitación quieta pero firme. Deja que Jesús pase por tu Jericó interior.
Deja que te vea donde estás. Deja que te llame por tu nombre. Deja que entre a tu casa sin condiciones. No esperes estar limpio. No esperes haber cambiado. No esperes sentirte digno. La salvación llega cuando Jesús entra. No cuando tú te perfeccionas. Y cuando Él entra, lo que estaba roto empieza a cicatrizar. Lo que estaba perdido vuelve a encontrarse. Lo que parecía imposible se vuelve camino. Y lo que era pequeño se llena de luz. Que esta reflexión abra en tu corazón un lugar. Para ese encuentro inesperado, íntimo y decisivo. Que escuches a Jesús detenerse bajo tu árbol. Y pronunciar tu nombre. Que experimentes la revolución silenciosa. De su amor entrando en tu casa interior. Y que un día, como Zaqueo, puedas decir también que tu vida cambió no porque tú fuiste bueno, sino porque Dios fue inmensamente generoso contigo.